que sobre, perdóname, entonces yo lo viví directamente. En cuanto a la comunicación, sí, nos hicimos a un radiecito donde, no, como les cuento, no hubo gran información, simplemente al principio se habló de masacres, se habló de la toma del Palacio de Justicia, que no se sabía de parte de quién era, ni se sabía en eso, y después fue una transmisión de un partido de fútbol, recuerdo del fútbol local, y no, nosotros estábamos viviendo en directo toda esta catástrofe que hubo, pero los medios de comunicación fueron limitados, ellos no pudieron hablar ni pudieron decir nada más. ¿Qué opina que excomandantes del M-19 estén gobernando nuestro país? Mira, yo nunca he juzgado a nadie. Si la persona es apta, si la persona tiene buenos sentimientos, si la persona es preparada, lo puede hacer. Pero que esto esté bien o que esté mal, me parece terrible que una persona que ha matado, que ha burlado estatutos, que ha hecho lo que ha querido, llegue a mandar y a ordenar leyes a gente que ni siquiera ellos las han cumplido. Eso me pone un poco como en controversia si es bueno o es malo. Vuelvo y te repito, si tienen las actitudes para un gobierno honesto, para un gobierno leal, para un gobierno que esté lleno de positivismo, bienvenidos. Pero si por el contrario ellos están pensando en sus beneficios personales, quisiera decirle que estén a metros de la parte política. ¿Cuál cree usted que fueron los motivos por los cuales el M-19 tomó el Palacio de Justicia? Pues la información que se ha difundido ampliamente de los motivos por los cuales el M-19 se tomó el Palacio de Justicia se deben a que querían hacer un juicio político al presidente entonces Belisario Betancur ante el incumplimiento de los acuerdos que se habían hecho con esta organización guerrillera. Respecto a sus conocimientos, ¿usted cree que la información que se dio durante la toma del Palacio de Justicia fue la indicada? La información de radio, televisión, pues lo que mostraron era lo que se veían por parte de los periodistas, pero no alcanzaban a dimensionar las causas ni digamos las consecuencias de estos hechos tan lamentables. Entonces se transmitía como un suceso de terrorismo que acaba de pasar en la toma del Palacio de Justicia por el M-19, y pues en ese sentido creo que faltaba quizás más análisis para ir a las causas por las cuales se habían ocurrido estos hechos. ¿El M-19 tuvo vinculaciones con el narcotráfico frente a la toma del Palacio de Justicia? Yo no creo que el M-19 haya tenido vínculos con el narcotráfico. Esa es una tesis que se ha levantado para decir que habían dinero del narcotráfico y acuerdos con los narcotraficantes para destruir expedientes en el tema de la extradición. Porque de otra parte también se ha escuchado que en el Palacio de Justicia se estaban adelantando muchas investigaciones contra militares. Entonces esa no considero que sea una razón válida. Puede haber coincidido, digamos, los temas del narcotráfico y de los asuntos que estaban pendientes para decidir sobre la extradición, pero no creo que haya vínculos del M-19 con el narcotráfico. ¿Qué repercusiones tiene la toma del Palacio de Justicia frente al gobierno de Belisario Betancur? ¿Qué repercusiones tiene la toma del Palacio de Justicia frente al gobierno de Belisario Betancur? No, pues yo lo que considero es que Belisario Betancur quedó opacado como presidente porque los que mandaron ahí fueron los militares. Hay varios hechos donde el presidente Belisario Betancur guardó silencio,
como cuando el presidente Reyes Echandía, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, hacía llamados para que cesara el fuego y para buscar una interlocución con el gobierno nacional, y el presidente Belisario Betancur guardó silencio. Silencio cómplice, silencio comprometedor con lo que estaba pasando por las fuerzas militares, pero creo que el presidente Belisario Betancur, como primera autoridad política del país, viene siendo también el primer responsable de estos hechos, de no haberlos manejado adecuadamente y salvar la vida de tantas personas y la institucionalidad en cabeza de la rama judicial y particularmente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué opina usted sobre las reacciones del ejército en la retoma del palacio? Absolutamente censurables, que el ejército haya respondido a un hecho de agresión, porque fue un hecho de agresión del M-19, al haber ingresado con armas al Palacio de Justicia, pero en un Estado de Derecho no le correspondía al ejército entrar con la brutalidad como lo hizo, metiendo tanques de guerra al interior del Palacio de Justicia, disparando armas muy fuertes que rompieron incluso las estructuras frontales del Palacio de Justicia, lo que produjo un incendio finalmente de los archivos, de todos los materiales, de las muertes, de los desaparecidos. Recientemente hubo una condena a un coronel, Plazas Vega, a 30 años de prisión por desaparición forzada, porque se probó que del Palacio de Justicia salieron varias personas vivas y fueron desaparecidas. Y el coronel Plaza Vega fue condenado por estos hechos, de manera que el ejército obró muy mal al responder de manera brutal y de manera torpe, porque lo que se puso en peligro fue la muerte de todas las personas, muchos magistrados muertos, muchos civiles muertos y muchas personas incluso desaparecidas. ¿Cómo se enteró usted de la toma del Palacio de Justicia? Yo me enteré de la toma del Palacio de Justicia porque en ese momento trabajaba en una oficina de abogados en el centro de Bogotá y la noticia pues se regó rápidamente por los medios de comunicación. Yo estaba en la carrera 10ª con calle 15, muy cerca relativamente de la Plaza de Bolívar, y obviamente esa fue la noticia del día y de todos esos días que llevaron este suceso. Hoy todavía sigue vivo en la memoria de toda la gente. ¿Qué opina usted de que los excomandantes del M-19 ocupen cargos públicos en el país? El M-19 hizo un acuerdo de paz con el gobierno en 1989. El M-19 se acogió a un perdón a través de lo que se llama la amnistía. Y en ese sentido tuvieron todos los derechos políticos para acceder a los cargos públicos, de manera que a mí me parece muy bien que hayan personas como el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que hayan personas como Antonio Navarro, que fue ministro de Salud, que fue gobernador del Valle, que fue alcalde de Pasto, que estuvo de secretario de Educación, secretario de Gobierno aquí en Bogotá, en el gobierno de Petro. De manera que eso está muy bien y mucho mejor cuando en este momento justamente se están explorando caminos de paz del gobierno nacional con la insurgencia, con la FARC, con el Ejército de Liberación Nacional, y obviamente ese puede ser también un punto, que estos guerrilleros sí se acogen a un proceso de paz. Uno de los puntos puede ser la participación en política y que puedan ocupar cargos de representación en el gobierno o en instancias como el Congreso de la República. Es preferible verlos en esas instancias que disparando armas y que continúe la guerra, que no queremos que eso siga ocurriendo.
¿Cuál cree usted que fueron los motivos por los cuales el M-19 se tomó el Palacio de Justicia? El M-19 se toma el Palacio de Justicia a raíz de las influencias hechas por diferentes grupos al margen de la ley, como podía ser en ese momento ante la sociedad del M-19. Causó una influencia, esa influencia fue causada por el narcotráfico, queriendo hacer la toma del palacio para borrar información que le interesaba muchísimo al M-19. Respecto a sus conocimientos, ¿usted cree que la información que se dio durante la toma del Palacio de Justicia fue la indicada? Pues pienso que la información que manejan los medios de comunicación, la radio, la televisión, la prensa, en ese momento, al pasar un suceso tan importante para el M-19, que es tomar una de las principales instituciones del Estado, pues tiene que los medios aprovechar ese acto tan simbólico para ellos. Entonces podría decirse que de pronto fue como amarillista el tema de los medios de comunicación. ¿Usted cree, volviendo como una similitud a la pregunta de comienzo, el M-19 tuvo vinculaciones con el narcotráfico? En Colombia todas aquellas organizaciones que están queriendo hacerle ver a la sociedad que tienen unos ideales izquierdistas, llámese el M-19, llámese las FARC, llámese otros grupos, siempre se van a tener económicamente que sustentar con el apoyo del narcotráfico. ¿Qué repercusiones cree usted que tuvo la toma del Palacio de Justicia frente al gobierno de Belisario Betancur? Nuevamente con este acto podemos resaltar la debilidad que tienen nuestras instituciones, en este caso especialmente el Ejército y la Policía Nacional, lo débil que en ese momento estaba a nivel de inteligencia, lo débil que estaba a nivel de cabezas pensantes en el Ejército, y nuevamente lo repito, la debilidad de nuestras instituciones se mostró débil en este momento. ¿Cuál cree que fue la reacción del ejército frente al palacio en la retoma? La retoma como tal se hace en un momento en que estratégicamente las únicas entradas que podría tener el ejército al edificio como tal sería la terraza, o sería por la calle 10ª o por la calle 11. Se puede interpretar de que el ejército actuó deliberadamente al descargar un helicóptero con un lazo o con unos soldados y empezar a disparar a quemarropa sin saber quiénes estaban dentro de la cripta de vidrio que estaba, donde no se visualizaba quién estaba a través de esa pared de vidrio. ¿Cree usted que es bueno que hayan dirigentes políticos como el alcalde que tenemos ahora, Gustavo Petro, y que haya sido ex guerrillero del M-19? Yo respeto los ideales que puede tener una organización, en este caso el M-19, donde los diferentes, digamos, las frases de lucha, que es la participación en el gobierno por una democracia más justa, donde el M-19 luchó desde 1970, luchó por tener una opinión en el gobierno,